Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de amor de Pasiu Superíndice 3N, de Kumika, y de un beso que ha dado la vuelta al mundo. Ya lo han adivinado por el título. Hoy vamos a desentrar más menos a todos los secretos, los rumores, las verdades y las mentiras que rodean ese primer beso impactante de nuestro querido Kanyaman. Rense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada suspiro que precedió Superíndice 3 a ese momento que quedó Superíndice 3 grabado a fuego en la memoria de todos sus fans. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo y sobre todo, de nuestros actores favoritos. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con este salseo que su copyright que les encanta. Bien, para poner un poco en contexto a aquellos que no es tu copyright tan al dúa, hablemos un poco de Kanyaman, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo físico. Actor, modelo, abogado. Kanyaman es un hombre polifacu copyright tico que ha sabido reinventarse y alcanzar el con diéresis copyright cito en cada proyecto que ha emprendido. Pero fue con las series turcas, esas que nos tienen pegados a la pantalla durante horas y horas, donde realmente saltó Superíndice 3 a la fama internacional. Y claro, con el con diéresis copyright cito de las series, vinieron los rumores. Rumores de romances de Kumika palpable en pantalla, de miradas que decuan más de ese que 1000 palabras. Y es que seamos sinceros, es difícil no dejarse llevar por la magia de la televisión Superíndice 3N, por la interpretación Superíndice 3N de unos personajes que se aman con tanta intensidad. Pero, ¿du Superíndice 3 determina la ficción Superíndice 3N y du Superíndice 3 empieza la realidad? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez, y hoy, vamos a intentar encontrar algunas respuestas. Ahora bien, centremos nuestra atención Superíndice 3N en ese beso en particular. Ese beso que según el título es impactante. No voy a revelarles de qué copyright beso se trata exactamente de inmediato. Quiero mantener la intriga un poco muy de ese. Pero les puedo decir que se trata de un beso que generó Superíndice 3 un sinfín de comentarios, de debates, de teorías. Un beso que despertó Superíndice 3 la pasión Superíndice 3N de los fans y que, sin duda, marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la carrera de Kanyaman. Para entender la magnitud de este beso, tenemos que analizar el contexto en el que se produjo. En primer lugar, la serie en la que tuvo lugar. Una serie con una trama apasionante, unos personajes complejos y una química innegable entre los protagonistas. Una serie que nos hizo reír, llorar, sufrir y sobre todo, más menos ar con el amor verdadero. En este caso Erkenci Kwai, no era solo una comedia romántica al uso. Era una ventana a un mundo de más menos de segundas oportunidades y de la belleza de la imperfección Superíndice 3N. La serie, desde sus inicios, logró Superíndice 3 conectar con el público gracias a su frescura y a la naturalidad con la que abordaba temas como el amor, la ambición Superíndice 3N profesional y la importancia de la familia y la amistad. Cada capítulo era una invitación Superíndice 3N a creer en la magia, a confiar en el destino y a no rendirse nunca ante las adversidades. Y por supuesto, la copyright tica visual de la serie, con sus paisajes idílicos, sus colores vibrantes y su banda sonora envolvente, contribúa a crear una atmósfera Superíndice 3 esfera mágica que cautivaba al espectador desde el primer momento. En segundo lugar, la relación Superíndice 3N entre los personajes. Una relación Superíndice 3N llena de altibajos, de malentendidos, de secretos y de pasiones desenfrenadas. Una relación Superíndice 3N que nos mantuvo en vilo durante toda la serie, esperando ansiosamente ese momento en el que finalmente se rendieron al amor. La relación Superíndice 3N entre Candivit y Sanemaidin era el corazón Superíndice 3N palpitante de la serie. Dos personajes con personalidades muy diferentes, pero unidos por un destino implacable. Can el fotu Superíndice 3 grafo aventurero y exitoso, acostumbrado a vivir la vida al máximo y a no comprometerse con nada ni con nadie. Sanem, la joven más menos adora y algo torpe, que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia, y que anhela una vida llena de aventuras y emociones.
Desde el primer encuentro la atracción superíndice 3n entre ellos es innegable, pero también copyright n lo son los obstáculos que se interponen en su camino. Malentendidos secretos del pasado, intrigas familiares y rivalidades profesionales pondrán a prueba su amor una y otra vez. Pero a pesar de todo, Can y Sanem no se rinden y luchan por estar juntos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y en tercer lugar, la expectación superíndice 3n del público. Un público que llevaba meses, incluso aún más menos esperando ese beso. Un público que ha fantaseado con ese momento, que ha imaginado mil y una formas diferentes en las que podía producirse. Un público que sin duda no se sintió superíndice 3 decepcionado. La expectación superíndice 3n del público era palpable en cada capítulo. Los fans de la serie a trabu copyright S de las redes sociales expresaban su ansiedad por ver a Can y Sanem juntos, compartuan teorías sobre CEU superíndice 3 moseru a su primer beso y Aquan campau más menos as para que los guionistas no alargaran demasiado la tensión superíndice 3n entre los personajes. La presión superíndice 3n era enorme, pero el equipo de Erkenci Kwai supo manejarla a la perfección superíndice 3n, creando una atmu superíndice 3 esfera de intriga y pasión superíndice 3n que mantuvo al público enganchado hasta el último momento. Y cuando finalmente llegó superíndice 3 el esperado beso, la reacción superíndice 3n fue apoteu superíndice 3 Sika. Las redes sociales estallaron en comentarios, felicitaciones y muestras de cariño más menos o hacia los actores y el equipo de la serie. Un momento inolvidable que confirmaba el enorme ucondiéresis copyright sito de Erkenci Kwai, y el poder de la televisión superíndice 3n para crear emociones y conectar con el público. Pero ¿Q copyright fue lo que hizo que este beso fuera tan especial? ¿Q copyright fue lo que lo diferenció superíndice 3 de otros besos que hemos visto en la televisión superíndice 3n? Pues bien, yo creo que la clave es en la autenticidad. En la capacidad de los actores para transmitir emociones reales, para hacernos sentir que lo que estamos viendo es de verdad. En la pasión superíndice 3n que se desprende de cada mirada, de cada caricia, de cada palabra. La autenticidad es un valor cada vez más apreciado en la televisión superíndice 3n. El público está cansado de las fu superíndice 3 mulas predecibles y de las interpretaciones artificiosas. Busca historias que le toquen el corazón superíndice 3n, personajes con los que pueda identificarse y emociones que le hagan vibrar. Y en este sentido, el beso entre Can y Sanem destaca superíndice 3 por su naturalidad y su espontaneidad. No era un beso frío y calculado, sino un gesto impulsivo y sincero, fruto de una atracción superíndice 3n irresistible y de un amor que ha superado numerosos obstáculos. Los actores Can Yaman y Demetuz Demir lograron transmitir la pasión superíndice 3n y la ternura de sus personajes de una manera creíble y conmovedora, creando un momento mágico que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de todos los espectadores. Y por supuesto en la química que existe entre ellos. Porque, seamos sinceros, no todos los besos son iguales. Algunos son fríos sin vida, meras representaciones de un guión. Pero otros como este son capaces de encender la pantalla, de hacernos sentir mariposas en el estu superíndice 3 mago y de convencernos de que el amor verdadero existe. La química entre Can Yaman y Demetuz Demir era innegable. Desde el primer momento se notaba que existía una conexión superíndice 3 en especial entre ellos, una sintonía que trascendió a la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo ese que una simple relación superíndice 3n profesional. Y por supuesto esta química se reflejaba en sus interpretaciones, especialmente en las escenas románticas. El beso entre Can y Sanem era la culminación superíndice 3n de esta conexión superíndice 3n, un momento en el que la pasión superíndice 3n y el deseo se hacuan palpables. Un beso que encendió superíndice 3 la pantalla y que hizo suspirar a millones de espectadores en todo el mundo. Ahora bien, llegamos al punto interesante, las declaraciones de Can Yaman. ¿Q copyright dijo el actor sobre este beso? ¿CEU superíndice 3 molo viviu superíndice 3? ¿Q copyright sintió superíndice 3 en ese momento? Pues bien, a Q es donde la cosa se pone a es interesante, porque las versiones son contradictorias. Por un lado, tenemos las declaraciones oficiales, esas que Can Yaman ha dado en entrevistas y programas de televisión superíndice 3n. En ellas el actor suele mostrarse profesional, reservado y diplomático. Reconoce la importancia del beso para la trama de la serie,
destaca la química con su compa más menos era de reparto y agradece el apoyo del público. En estas declaraciones, Kan-yaman suele destacar el trabajo en equipo y el compromiso de todos los involucrados en la serie. Subraya la importancia del guión y la dirección superíndice 3N para crear un ambiente propicio para la interpretación superíndice 3N. También Copyright N suele mencionar la buena relación superíndice 3N que mantiene con Demet Özdemir, destacando su profesionalismo y su talento. En definitiva, una versión superíndice 3N oficial que se centra en los aspectos profesionales y que evita cualquier tipo de especulación superíndice 3N sobre su vida personal. Pero por otro lado, tenemos las declaraciones off the record, esas que se filtran a la prensa, las que se recogen en los corrillos de los rodajes, las que se comentan en las redes sociales. Y aquí, la historia cambia por completo. Según estas fuentes, Kan-yaman habrá reconocido que ese beso fue algo ese que una simple actuación superíndice 3N. Que sintió superíndice 3 algo especial, algo diferente, algo que le removió superíndice 3 por dentro. Estas declaraciones, a menudo atribuidas a fuentes anu superíndice 3 ni más cercanas al actor, suelen ofrecer una imagen humana y cercana de Kan-yaman. Se habla de un hombre sensible y apasionado, que se entrega por completo a su trabajo y que no es inmune a las emociones que experimenta en el set de rodaje. Según estas fuentes, el beso con Demet Özdemir fue un momento especialmente intenso para Kan-yaman. Que lo vivió superíndice 3 con una mezcla de nerviosismo y excitación superíndice 3N. Se dice que el actor se sintió superíndice 3 atraudo por su compa más menos era de reparto y que la química entre ellos era evidente para todos los que trabajaban en la serie. Incluso algunos medios se atrevieron a afirmar que Kan-yaman y su compa más menos era de reparto mantuvieron una relación superíndice 3N sentimental durante el rodaje de la serie. Un romance que supuestamente se mantuvo en secreto para no perjudicar la imagen de ambos. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Estos rumores, aunque nunca confirmados por los protagonistas, alimentaron la pasión superíndice 3N de los fans de la serie. Muchos creyeron ver en las miradas y los gestos de Kan-yaman y Demet Özdemir la prueba de un amor secreto. Se publicaron fotos y videos que, según algunos, revelaban la intimidad de la pareja. Se crearon foros y grupos en las redes sociales donde se analizaba cada detalle de su relación superíndice 3N. Un verdadero fenu superíndice 3 meno fan que demostraba el enorme impacto de Erkenci Kwai y la fascinación superíndice 3N que despertaban sus protagonistas. Por supuesto, no podemos confirmar ni desmentir estas informaciones. Al fin y al cabo, se trata de rumores y especulaciones. Pero lo que podemos afirmar es que ese beso tuvo un impacto real en la vida de Kan-yaman. Un impacto que se tradujo en un aumento de su popularidad, en una avalancha de ofertas de trabajo y en un reconocimiento internacional. El con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai catapultó superíndice 3 la carrera de Kan-yaman a nivel mundial. El actor se convirtió superíndice 3 en un verdadero fenu superíndice 3 meno medio ultico, con millones de seguidores en las redes sociales y una legión superíndice 3N de fans que lo aclamaban en cada país que visitaba. Recibió superíndice 3 numerosas ofertas para protagonizar nuevas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. Su imagen se utilizó superíndice 3 para promocionar marcas de moda, Cosmo Copyright ticos y productos de alimentación superíndice 3N. En definitiva, Kan-yaman se convirtió superíndice 3 en un icono de la televisión superíndice 3N turca y en un ejemplo de con diéresis copyright cito y superación superíndice 3N personal. Y ahora, después copyright S de tanta intriga, ha llegado el momento de revelar de qué copyright beso estamos hablando. Ese beso impactante que generó superíndice 3 tanta pasión superíndice 3N y que desató superíndice 3 todo este revuelo medio ultico es, ni ese ni menos, que el beso entre Kandibit y Sanemaydin en la serie turca Erkenci Kwai Haro Show más menos ador. Ese beso bajo la lluvia, en medio de la naturaleza, con una música romántica de fondo. Ese beso que todos recordamos y que nos hizo suspirar. Ese beso que sin duda marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Y ahora que ya sabemos de qué copyright beso estamos hablando, podemos analizarlo con ese detalle. Podemos recordar cada mirada, cada caricia, cada palabra que precedió superíndice 3 a ese momento mágico. Podemos revivir la emoción superíndice 3N, la pasión superíndice 3N y el amor que sentimos al ver esa escena.
El beso bajo la lluvia es, sin duda, una de las escenas emblemáticas de Erkenci Kwai. Un momento en el que Kan y Sanem se entregan por completo a su amor, dejando a todos los miedos y las inseguridades. La lluvia, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un elemento romántico que realza la belleza de la escena. La música, con sus melodías suaves y envolventes, contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera mágica y conmovedora. Y las interpretaciones de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, con sus miradas apasionadas y sus gestos tiernos, hacen que el beso sea creíble y emocionante. Y sobre todo podemos preguntarnos, ¿qué copyright fue lo que hizo que ese beso fuera tan especial? ¿Fue la actuación superíndice 3N de los actores? ¿Fue la química entre ellos? ¿Fue la historia de amor de los personajes? ¿O fue simplemente la magia de la televisión superíndice 3N? Yo creo que fue una combinación superíndice 3N de todos estos factores. La actuación superíndice 3N de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue impecable. Lograron transmitir la emoción superíndice 3N, la pasión superíndice 3N y el amor de sus personajes de una manera creíble y autocopyrightica. La química entre ellos era evidente. Se notaba que se entendían a la perfección superíndice 3N y que disfrutaban trabajando juntos. La historia de amor de Kan y Sanem era apasionante. Nos hizo reír, llorar, sufrir y más menos con el amor verdadero. Y por supuesto, la magia de la televisión superíndice 3N. Esa magia que nos permite evadirnos de la realidad, sumergirnos en un mundo de fantasía y creer en el amor a primera vista. En definitiva, el beso entre Kan y Sanem en Erkenci Kwai fue un momento mágico que quedó superíndice 3 grabado a fuego en la memoria de todos sus fans. Un beso que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos recordó superíndice 3 que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3N. Además, el beso representaba la culminación superíndice 3N de un viaje emocional para ambos personajes. Sanem, que al principio era insegura y tímida, se había transformado en una mujer valiente y decidida, capaz de luchar por sus sueños más menos y por el amor de Kan. Kan por su parte había aprendido a abrir su corazón superíndice 3N y a confiar en los demás, dejando a su pasado de soledad y desconfianza. El beso era la prueba de que habían superado sus propios demonios y que estaban listos para construir un futuro juntos. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este beso que sin duda, ha marcado un hito en la carrera de Can Yaman. Hemos visto el contexto en el que se produjo, las declaraciones del actor, los rumores y las especulaciones que lo rodearon. Y sobre todo hemos recordado la emoción superíndice 3N, la pasión superíndice 3N y el amor que sentimos al ver esa escena. En resumen, el beso entre Kan y Sanem en Erkenci Kwai fue un momento mágico que quedó superíndice 3 grabado a fuego en la memoria de todos sus fans. Un beso que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos recordó superíndice 3 que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3N. Y ese año del beso en su, Erkenci Kwai, dejó superíndice 3 una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca. La serie demostró superíndice 3 que era posible crear historias de amor originales y conmovedoras, que conectaran con el público a nivel emocional y que trascendieran las fronteras culturales. La serie también copyright N sirvió superíndice 3 para impulsar la carrera de otros actores y actrices turcos, que encontraron en Erkenci Kwai una plataforma para darse a conocer a nivel internacional. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario. Dice copyright, dome copyright, ¿les pareció superíndice 3 este beso? ¿Creen que hubo química real entre Can Yaman y Mehmet Özdemir? ¿O fue simplemente una actuación superíndice 3N? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí siempre estamos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y sobre todo, de nuestros actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor estuvo en el aire y a veces también copyright N en la televisión superíndice 3N. Ciao.